Muchas gracias por acompañarnos este mes con Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Paco, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco Abundis Luna es el director asociado y fundador de la empresa Parametría. Realizó una maestría en la Universidad de Oxford en Políticas Públicas, en la Universidad de Columbia en Asuntos Internacionales, además de estudios en Michigan, diploma en Investigación Cuantitativa, la Universidad de California, diploma en Sistemas Político Estadounidense y en el Colegio de México, la licenciatura. Sus principales líneas de investigación son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como consultor del gobierno federal, gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, British Council, UNESCO, entre otros. Participa frecuentemente en diversos medios de comunicación abordando temas sociales, políticos y coyunturales desde la óptica de la opinión pública. Para platicar este tema tan debatible y tan interesante que es la aprobación presidencial. Y para entrar en el tema, Paco, me gustaría entender, Parametría, bueno, pues es una de las empresas más prestigiosas en cuanto a todo el tema de las encuestas. Gracias. Que para mí es un orgullo tenerte aquí el día de hoy. Gracias. Me gustaría entender cómo miden ustedes la aprobación presidencial, ¿cuál es su metodología? Mira, la única forma de medir la opinión pública en este país de manera correcta es una que lamentablemente no es barata por una cuestión logística, que es literalmente ir a tocar hogares, ir a tocar en casas y a partir de una muestra representativa del país, ¿no?, que estén todos los sectores sociales representados, puedas decir qué piensa el público en general. ¿Por qué es distinto esto a otras mediciones que se hacen por internet o telefónicas, que es donde está el primer debate? Yo creo que eventualmente, porque nuestra cobertura de internet va cada vez, ¿no?, mejorando más o tiene más cobertura, podríamos aspirar a hacer una medición por internet, pero por lo pronto te excluye el 30% de la población con menos recursos, menos urbana, menos escolaridad. Eso ya en sí te implica un sesgo y que para temas como la aprobación presidencial o otras opiniones, si excluyes este 30%, en realidad tienes un sesgo hacia gente con mayor información, con mayores recursos, en fin. Entonces, este 30% para esta administración es relevante porque es buena parte de la base de apoyo del presidente, dadas sus políticas públicas. Estemos de acuerdo con ellos o no, es un hecho, ¿no? Y lo mismo pasa con las encuestas telefónicas. Hay lugares, digamos, en la Ciudad de México, algunas alcaldías que sí tienen una cobertura mayor, que puede llegar a 80%. Si no hay diferencia entre el 20 que no entrevistas y el 80 que sí, entonces no tienes ningún sesgo. Frecuentemente lo hay. Ya. Y esto parecería que es simplemente una opinión, pero te diría que podría estar validada también por otros colegas que hacen investigación en México. Si tú ves una publicación de Ipsos Mundial, esta empresa francesa que hace mediciones prácticamente para todo el mundo, ellos tienen, por ejemplo, una serie para ver todo el tema de COVID, cómo ha ido evolucionando, preguntas fundamentales sobre quién se quiere aplicar la vacuna y quién no, qué países tienen más resistencia. En la muestra que tienen de países, ellos te dicen claramente que no, dado que es un panel de internet, su muestra no es representativa para países como Brasil, México, la India, Rusia. Que tienen un menor acceso. Ajá, y entonces te dice claramente, o te pone una advertencia, una señal, ¿no? Esto no es representativo. O si estudios que hace, por ejemplo, el Pew Research, que es la institución con la mayor cantidad de recursos para hacer investigación independiente. De hecho, lo que ellos te anuncian desde que abre su página es, esta es una institución no partidista, es non-partisan, non-advocacy, es decir, no estás a favor de nada, no estás a favor de ninguna causa. Entonces, a lo que aspiramos algunos, tener números lo más neutrales posibles y luego los discutimos. Podemos interpretarlos de diferente manera. Pero cuando el Pew hace investigación, la hace en vivienda. Ya. No la hace... Pero un país tan grande,
mi primera pregunta sería, ¿cada cuándo miden ustedes la aprobación presidencial? Nosotros tenemos la fortuna de tener una serie mensual, Okay. Por eso te digo que sabemos que no es barato el tema, o sea, es caro. Claro. Para fortuna tenemos algunas personas que quieren mediciones, no necesariamente una serie mensual, pero hay eventos, ¿no?, en el país que requieren medición, y nosotros tenemos esto, que es un instrumento en el cual no tienes que hacer toda una medición, basta con que tengas 3, 5 preguntas para ver tu tema. Y entonces, a partir de distintos actores públicos, como puede ser el Congreso, como pueden ser los senadores, como puede ser alguna oficina no necesariamente pública, privada, para ver cómo está tal tema, podemos nosotros financiar este estudio, y además nosotros tenemos una agenda propia de medición con temas que creo que pues son de interés público y que es importante darle seguimiento. Actitudes hacia el aborto, ¿no? Creo que es un tema muy importante ahora. Despenalización de la marihuana, adopción por parte de parejas del mismo sexo, matrimonio por parte de gente del mismo sexo, todos estos temas. ¿Toda esta información es pública? O sea, ¿esta es información que se puede consultar en la página de Parametría? Todo lo que está en la página de Parametría es de Parametría. Diríamos, es un modelo que tienen otras instituciones, otros organismos, empresas que hacen esto en el mundo, como Gallup. Claro. Si tú entras a la página de Gallup, todo lo que ves es de Gallup, ¿no? Y la idea es que lo que no se publica ahí, pero que hace Parametría, pues en realidad no es nuestro. Claro. ¿No? Alguien lo está pagando, alguien lo está financiando. Ya te entiendo. Y entonces eso, pues. Claro, eso es independiente. Si alguien quisiera publicar algo, puede publicarlo, y simplemente nosotros lo avalamos y se hizo así, de esta manera. Ahora, regresando al tema de la aprobación presidencial, cuando tú mides la aprobación presidencial, me imagino que es esta batería de preguntas, ¿pero qué se mide? ¿Se mide la figura del presidente o se mide la cuarta transformación? ¿O se miden las dos? ¿O qué se mide? Se miden ambas, se miden muchas variables alrededor de esto, como bien lo señalas, pero es interesante cómo hay cierta obsesión por la aprobación, que se resume en una pregunta, es una pregunta clásica, que por cierto también viene de Gallup, de los años 30 probablemente, ¿no? Cuando se empezó a usar, y es una medida estándar con la cual puedes, a través de un número, comparar distintos liderazgos en el mundo o en el tiempo, ¿no? Podemos decir que el expresidente Salinas llegó a tener aprobaciones históricas del 80%, similar a López Obrador ahora, durante la reforma educativa, la reforma al campo. A mitad de su administración yo creo que tuvo el punto más alto, ¿no? Luego tuvo una crisis muy fuerte, como todos sabemos, pero pues eso pasa con las aprobaciones. Sabemos que al inicio de su mandato Ernesto Zedillo tuvo el error de diciembre, entró con una crisis terrible para este país. Creo que para efectos prácticos medido el país entró en una depresión. Y él empezó con una aprobación muy baja y salió con una muy alta, que es una dinámica un poco distinta a la que han tenido otros presidentes. Sabemos, por ejemplo, que el expresidente Peña Nieto tuvo una aprobación extraordinariamente e históricamente baja para este país, ¿no? No tenemos precedente de eso. De hecho, pues sí, no recuerdo otro caso, salvo el de Zedillo, de manera circunstancial, que la desaprobación estuviera por arriba de la aprobación y que así tuvieras la mayor parte de tu administración. Sí, porque aquí por lo que hemos visto durante el tiempo que lleva Andrés Manuel López Obrador en el poder, la aprobación ha sido consistentemente alta, ¿no? Ha sido alta, y ahí es donde creo que tenemos que entrar ya al debate de qué quiere decir este número. Y hablo de una obsesión porque hay como mucha, si la aprobación es alta o baja, hay como mucho cuestionamiento de por qué está tan baja, por qué está tan alta, por qué. Y sí hemos entrado, lamentablemente, antes de las elecciones, entramos a un periodo donde nuestras aprobaciones, según quien la midiera, podían variar hasta 30 puntos. Hay quien la traía en 40 y quien la traía en 70. Mucho tiene que ver con esta metodología a la que me refiero. Son muchísimo 30 puntos. Parecería que es un dato, pues a mucha gente no le parecería tan importante, pero ciertamente para analistas de riesgo, los cuales aconsejan a inversionistas, que no es un tema menor, para diplomáticos que están muy pendientes de esto,
sí les importa mucho si es de 40 o Claro, es de toda la 70, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, da la impresión que sí estamos en un fenómeno donde el público mexicano, el ciudadano, cada vez está aprobando más al presidente persona que al presidente gobierno. Ok. Al inicio, hay que decirlo, también tuvo una aprobación histórica el presidente de arriba de 80 puntos, según la mayor parte de las series hechas cara a cara, en vivienda. Que por cierto, un tema metodológico que es importante mencionar. Hoy día, a través de tabletas, que es como nosotros, que pueden ir en teléfonos, a la hora que hacemos las entrevistas, nosotros grabamos ya toda la entrevista, tenemos ubicación por GPS, tenemos algunas fotos de dónde se hizo la entrevista de manera aleatoria, de tal manera que hoy tú en un proyecto puedes supervisar el 100% de tus entrevistas. Claro. Toda todo la el entrevista testimonial existe, no hay que inventó la encuesta, que no la tiene, puedes que no la hizo. saber si se hicieron todas las preguntas, si no hubo sesgo en la entrevista. Eso nos permite mayor control. Por supuesto. De hecho, yo le atribuyo ese control el que en 2018 hayamos podido dar una medición muy precisa a la presidencia diciendo que el actual presidente podía no llegar a 53 puntos, como se dio, el segundo lugar a 22, Ricardo Anaya, como sucedió, y sobreestimamos a José Antonio Meade por un punto y al candidato independiente. Sí, pero fue muy cercano. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con esto. Las mejoras tecnológicas, que tenemos en campo. Entonces, yo diría, la aprobación que medimos ahora, en nuestro caso, ha sido cuestionable porque es la más alta, según hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no? Así es. Y es interesante el argumento porque uno es una comparación con el promedio, que en ese promedio lamentablemente se incluyen varias de estas mediciones que te menciono, internet, telefónicas, en fin, que no es comparable, ¿no? Y lo otro ya es un argumento un poquito más de fondo, un argumento estadístico. Los promedios son un punto de referencia y casi por definición no son la mejor medición, porque un promedio te va a incorporar mediciones el buenas más alto y malas, y el más bajo, claro. Y lo podemos ver respecto al 18 y respecto al 21. En opinión pública tenemos un reto que no se tiene en investigación de mercado, que sí tenemos un validador, sí va a haber una elección allá afuera, ¿no? Sí, siempre finalmente lo vas a contrastar con la realidad, ¿no? Así es. Y que de eso es donde luego se quejan de las encuestadoras, ¿no? Así que dicen, es. no, bueno, pues es que no están dando los resultados que se esperaba, todo puede cambiar el día de una elección y demás. Pero bueno, aquí en el caso de la aprobación presidencial también hay un tema que quería yo también llegar a eso, que también será contrastable en cierta medida con la consulta para la revocación de mandato del año que viene, ¿no? En cierta medida, porque es diferente, habrá gente que vaya, gente que no vaya, será distinto, ¿no? En parte, y también porque son dos lógicas distintas, que eso te mete a otra discusión. ¿La aprobación presidencial es capital político? Bueno, yo creo que da mucha confianza, ¿no? Digo, si yo fuera presidente y tuviera estos niveles de aprobación, me da confianza para seguir tomando decisiones que pudieran a lo mejor ser poco populares en algunos grupos. Yo creo que la aprobación presidencial sí guía muchas de las decisiones, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Sí, pero yo creo que también es importante nuevamente ver los otros datos y tomarla con precaución. Si ese 60 o 70% que pueda tener el presidente, porque aquí no puedes dar por hecho, digo, lamentablemente no hay el día que votamos por la aprobación. Claro, ¿no? Sí. O sea, eso no va a pasar. Vas a tener ese contraste. Entonces, no puedes argumentar que una aprobación es mejor que otra. Claro. Sí lo puedes hacer con la última medición preelectoral, ¿no? Puedes decir, esta se acercó más al resultado o no. Sí. Pero nunca vamos a salir a votar por la aprobación del presidente, ¿no? Claro. Salimos a votar por el presidente o no, punto. No importa si es 60 o 70, su partido obtuvo 34% de preferencia electoral en la última elección. Sí, era lo que quería comentar. Que es alto, pero no tiene nada que ver. Pero no era lo esperado. No era lo esperado, y ahí regreso al tema de los promedios. El promedio de la mejor medición, digamos, de estas 6 mediciones, le daban 41, 42, ¿no? O sea, a 7, 8 puntos. En el caso de la elección del 18,
Sí. La mayor parte de los promedios lo tenían abajo de 50 puntos y el resultado fue 53. Sí. Entonces, el promedio es un dato preciso. Claro, pareciera que no. Es un referente, claro, pero no por lleva. definición jamás va a ser lo más preciso. Bueno, y aquí sería también en el caso de estas últimas elecciones, precisamente esa diferencia que estamos viendo entre la diferencia de la aprobación del presidente, que es muy alta, que no se refleja necesariamente en la votación por Morena. Exactamente. ¿No? Y esa es una pregunta de análisis, ¿no? Porque y otra que tuvo que ver con esta elección, que siempre tenemos las más grandes de la historia cada que ven, pero nunca habíamos tenido 15 gobernaturas de manera simultánea. Lo interesante es que sobreestimamos a Morena partido a nivel Congreso, pero subestimamos a Morena número de gobernaturas que podía ganar. Sí, es verdad. Ganó 11. Sí. Y sí, creo que yo sé de muy poca gente que podía haber dado ese estimado. Ya me reclamaron, dijeron, no, yo sí dije, no. Dije, bueno, ok, mira, aquí ya, está. pues, voy a decir que no todo mundo, sí, o sea, algunos. pero muy pocos yo creo que pudieron estimar ese número de gobernaturas. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué aquí subestimas y en el otro lado sobreestimas? Claro. Yo creo que una posible respuesta es el ejercicio que hizo Morena de selección de candidatos, digamos en este caso el partido, Mario Delgado como su presidente, porque teníamos mediciones de prácticamente los 15 estados, me consta que fue por aquellos que tenían mayor capital político en sus localidades. Claro, y aquí, o sea, buscaron al candidato adecuado, idóneo para encabezar. Y aquí voy a un tema muy polémico. Félix Salgado Macedonio en Guerrero era otra cosa y lo demostró el resultado final de la elección con su hija, ni siquiera él, comparado con lo que se pensaba en esta ciudad o en el país de él. Sí. Entonces, creo que este es un ejemplo extremo, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir con el próximo gobernador Durazo en Sonora, o Laida Sansores en Campeche, o el doctor Navarro. Si todos estos candidatos tenían capital político propio. Entonces, una combinación de... No me gusta llamarle marca, pero bueno, hay quien lo llama marca por hablar de Morena partido. Sí, de un branding, ¿no? Así es, junto con, digamos, la preferencia por ese partido más un buen candidato, pues yo creo que hizo combinación y le dio 11 gobernaturas a Morena, incluso algunas que venían registradas, sumidas como... Baja Sur, yo no sé de ninguna medición pública que dijera que Baja California Sur la podía ganar Morena, por ejemplo. ¿No? Era lo mismo. Sí, no se esperaba. Entonces, sorpresas incluso, ¿no? De esa naturaleza. Entonces, yo creo que nuevamente, si regresamos al tema de la aprobación, hay quien incluso se pone a pensar en 24, la próxima elección presidencial, como una donde Morena tiene, no, sino todas las posibilidades, muchísimas probabilidades de ganar a partir de estos números. Yo pondría el ejemplo del 2000, cuando el PRI perdió la presidencia. Claro, bueno, en política todo puede pasar. La aprobación de Zedillo era muy alta. Sí, al final, como lo comentabas. El PRI gobernaba casi tantos estados como va a tener Morena para el 24, asumiendo que a las siguientes 6 elecciones de este año podrían ganar hasta 5, y luego vienen el 23 Coahuila y el Estado de México. Sí, ya sería y un podría, muy fortalecido. Seguro, hoy tiene 16, va a llegar con más de 20. Claro. Muy parecido a lo que tenía el PRI en el 2000. La aprobación de Zedillo en ese momento también era muy alta, ¿no? Claro. Entonces, son otras condiciones, es otro país, pero... irónicamente te diría que tenemos elecciones previas a una presidencial que sí se podrían parecer. Antes de que el PRI perdiera la presidencia en el 2000, perdió esta ciudad. Que es lo que le acaba de pasar a Morena. Es lo que acaba de pasar con Claudia. No hay reglas, pero sí hay historia. Claro, pero y hay similitudes, ¿no? Que son las que vas encontrando. Y hay referentes. Claro. Entender qué pasó en la ciudad, junto con el área conurbada en el Estado de México, porque ese cinturón que era guinda de Morena se volvió a ser azul. Sí, eso es un análisis del PAN. que es un análisis debe de hacer que con sí, mucho digamos, Morena, ¿no? es post-mortem que a ver qué sucedió ahí.
Y una hipótesis es, pues sí, es el caso de Félix Salgado Macedonio, probablemente la gente no se lo cobró en Guerrero, pero a lo mejor se lo cobró en esta ciudad. Ya, claro. ¿No? Se lo cobró en esta alcaldía, ¿no? O sea, hubo fenómenos muy interesantes en esta elección, sobre todo en los niveles de participación. Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. Hubo casillas en colonias en Polanco, en Las Lomas, con niveles de participación de 70-80%. Sí, fue elevadísima. Cuando el promedio nacional fue de 53%. Sí, en la Ciudad de México. Pues también yo creo que en la Ciudad de México la gente cada vez está más politizada, ¿no? Es lo más politizado del país, es la de mayor escolaridad, por la dinámica de medios es la que tiene mayor información y casi por definición es la más crítica. Entonces, y aquí hay fenómenos interesantes como la jefa de gobierno en su popularidad está por arriba del presidente, por ejemplo. Y es algo que, digamos, la primera pregunta como resultado de esta elección sería: ¿lo que pasó aquí fue un voto contra Morena o sus candidatos por la jefa de gobierno o por el presidente? ¿O por Morena? Pero Morena es un abstracto. Ya. Morena ¿Todavía no crees que está constituido en la mente de los ciudadanos como un partido, como ya como algo? Digo, porque cuando hablas del PRI no hablas en abstracto, hablas de una figura que ya está en tu mente. Ya así es, pero Morena ¿no se está ya constituyendo así? Pero Morena son sus actores, igual que el PRI son sus actores, ¿no? Por eso también esta idea que tienen algunos priistas de, nuevamente con estos términos mercadológicos, de cambiar la marca pero lo que ve la gente son personas, no logos abstractos. Sí, no, por supuesto. Entonces, pues si sigue viendo los mismos actores, aunque le pongas otro nombre, no necesariamente vas a cambiar la opinión o tu preferencia electoral. ¿Qué es Morena? ¿Quién es Morena? Pues es el presidente, es la jefa de gobierno, es el senador Monreal, es el canciller Marcelo Ebrard, es su presidente Mario Delgado. Las mañaneras, ¿no? Y a nivel local es Durazo y es Laida. Ellos son Morena. Entonces no es el secretario de gobierno en esta ciudad, Martí Batres. Es decir, suena como abstracto, pero al final son personas públicas y tienen una imagen. Ahora, cuando tú hablas, me llama mucho la atención esto de Claudia Sheinbaum y quisiera yo hacerte una pregunta. ¿Cómo se relaciona la popularidad con la aprobación? O sea, una persona, ¿hay una relación entre popularidad y aprobación? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí, digamos, vendría el otro análisis que me parece muy relevante para entender estos números. La aprobación es un número. Pero hay una distancia entre la aprobación del presidente y su mejor política pública y una abismal entre el presidente y su peor política pública. ¿Cómo está evaluado en inseguridad y lucha contra el narcotráfico? Hay 40 puntos de diferencia. Los niveles de aprobaciones políticas públicas están sobre 30, asumiendo que él tiene 70. Su mejor política pública... Pero entonces es su personalidad. Entonces ya vas a él en otra pregunta, en otro reactivo que es: usted conoce el nombre de, tiene buena, mala opinión. Él está por arriba de los 50 puntos, 55, que comparado con otros actores políticos es altísimo. Claro. ¿No? Entonces nuevamente entramos a esta hipótesis de: ¿es su gobierno o es él al que están evaluando? Nuestra hipótesis es que a él es al que están evaluando. Y su política pública pues va por otro lado. Y las otras variables, más allá de las de evaluación de gobierno, gestión de gobierno, como las que te acabo de mencionar, por cierto, las dos mejor evaluadas va a sonar polémico lo que voy a decir, lucha contra la corrupción, está siempre 1, 2, y la otra es, a pesar de lo que pueda decir Coneval, lucha contra la pobreza. ¿No? Esas son sus dos, pero entre eso y él hay 10 puntos de diferencia. Entre eso y las peores hay 40. Entonces creo que esa es una buena primera línea de investigación. Eso ya te da una idea, claro, de qué es lo que se está evaluando, qué es lo que está evaluando la gente. No está evaluando las políticas públicas con este nivel tan elevado. O sea, es la persona presidencial. Así es. Entonces ese mismo número, la aprobación, está hecho de distinta materia
al inicio de la administración, a la mitad y al final. Okay, claro. Sí, puede seguir alta la aprobación, pero ha caído. Ha caído 15, 20 puntos, depende de dónde partas, de qué referencia partas. Pero si tenía arriba de 80 puntos en enero del 19, al inicio de su administración, pues eso obviamente estaba hecho de expectativas, no de resultados. Ok, claro. Sí, era de expectativas porque nadie sabía. No ha gobernado, ya gobernó la Ciudad de México, que por cierto ya mucha gente no lo registraba, los más jóvenes, porque ya han pasado 12 años, entre 2006 y 2018, pero estaba hecho de expectativas. Hoy día esto es mucho más concreto, y la política pública, nuevamente, hay una gran distancia entre él y la actuación de gobierno. Yo creo que sí, digamos, hay un nivel de desgaste, no es tan evidente, y luego, si analizas otras variables, que a eso voy más allá de la aprobación, hay otros números, que intenté explicarlo en un artículo en Milenio al inicio de este mes, luego de, digamos, 3 años de gobierno. Ajá. Preguntas cómo ir por el camino correcto, camino equivocado, que es otra pregunta clásica de Gallup. Sí. Pues yo te diría que hay datos de preocupación, porque estábamos, ¿no?, en el optimismo total hace 3 años, ¿no? Y ahora estamos bastante preocupados. Si ves expectativas económicas, hay gente preocupada. Claro. Ya no te digo inseguridad. Sino que además es la que está peor evaluada de sus políticas. Así es. Y eso, pues hay que ver otros datos, literalmente, claro, ¿no? No solamente la aprobación presidencial, ¿no? Entonces ahí en el chiste de yo tengo otros datos, sí, pueden coincidir o no con otros, pero vean los otros datos. Sí, claro. Porque entonces entras a un análisis, creo que un poquito más sofisticado, y no simplemente cuestionas datos porque, no, Parametría tiene la aprobación altísima. Pues sí, pero vean los otros datos. Claro, pero hay que entender cómo se compone, ¿no? Porque no es solamente eso, de qué se está componiendo esto. ¿Y cuál es la explicación? Claro. Que entiendo que eso cuesta un poco más de trabajo que simplemente contradecir el dato, ¿no? No, pero a mí por lo menos me queda muy claro, ¿no?, que esto es un tema, el tema de la aprobación presidencial está muchísimo más relacionado con este tema de la figura presidencial y seguramente con las estrategias mediáticas del presidente, que siempre ha sido muy bueno para comunicar. Así y su estrategia de la mañanera, la verdad, es fantástica, porque sienta la agenda, y ya lo hacía desde que era gobernador de la Ciudad de México. Él todos los días dice de qué se va a hablar en los medios. Creo que ha sido una estrategia fantástica, y creo que mucho de la aprobación está relacionado con los mensajes que se mandan en la mañanera y todo lo demás, pero ya cuando se hace el análisis, como tú bien dices, mucho más fino de cuáles políticas sí, cuáles políticas no, es donde ya, ¿no?, hay las diferencias que explican. Así es. ¿No? Y es ahí donde podrían venir los límites de la comunicación. Claro. Es decir, tú puedes seguir comunicando que estás luchando contra la corrupción y parece que la gente le da crédito, o contra la pobreza y parece que la gente le da crédito. Pero en algo tan cotidiano, tan evidente, tan factual, vivencial, testimonial como la seguridad. Sí, ahí no hay, claro. No, o sea, si vives, o la economía, decías, ¿no? O la economía, sí, tú sabes cómo está tú sabes en tu casa quién tiene empleo, quién no tiene empleo. Claro, y si te asaltaron o no la semana pasada. Y ahí está complicado que con comunicación resuelvas ese tipo de preocupaciones ciudadanas. Ahora, tiene la ventaja, en muchos temas, también hay que poner algo de contexto a esto, que, por ejemplo, algo como la crisis de salud que conlleva una crisis económica, que le pasó también, por cierto, al expresidente Calderón, es una crisis que viene de fuera. Por supuesto. Es decir, la gente no necesariamente lo entiende. Es una crisis mundial, ¿no? Es decir, y basta ver las noticias para ver cómo están los franceses y los rusos en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una primera justificación. Y en el tema de inseguridad, otra pregunta sería, ¿y por qué no le cuesta? Bueno, la inseguridad o la seguridad, ¿no?, su contraparte, es una responsabilidad que tiene una atribución múltiple. Es decir, es responsable el gobernador, el presidente municipal y el presidente. Sí, es concurrente. Entonces, cosas como lo que está pasando en Guanajuato, lamentablemente, ¿quién tiene responsabilidad? No, y si me apuras, la Sedena, la Semar, si me explico, entonces es un tema... Así es, que eso es gobierno federal y que, por cierto, son las instituciones con mayor reputación pública. Ejército, Marina y Guardia Nacional, como actores, ¿no? Sí. Entonces, además, el presidente tiene esa ventaja, no es responsable de todo. Claro. En el tema de comunicación, nuevamente hay sus límites,
Pero como bien señalas, en un mundo, en un país donde tenemos tal velocidad de eventos, de información, se requiere traducción de todo. Claro. ¿No? Claro. A ver, dime cómo entiendo que ahora la Gran Bretaña se quedó sin gasolina y ahora dime cómo están las protestas de los franceses, ¿no? Y qué está pasando con los bienes raíces en China. Y la energía todo, en China. todo, la energía. Contexto global. Es decir, y para eso tú siempre tienes un referente. A ver, déjame escuchar a tal periodista, ¿no? De yo, lo que diga Ricardo Rocha, yo le creo, lo que diga Loret de Mola, yo le creo, lo que diga cualquiera de estas figuras públicas donde es mi referente. Y frecuentemente son, no todo mundo, hay quien lo hace yo creo de manera más analítica, ¿no? Puede ser Curcio, Riva Palacio, te puede dar una idea y elementos de juicio, pero el juicio te lo deja a ti. Hay otros que te hacen el juicio por encima del análisis, ¿no? Claro. Y entonces te acortan el camino, ¿no? Entonces, lo que tienes que pensar es... Bueno, que eso es un tema que... Terrible de este gobernador o terrible de esta... ¿no? Que me parece, pues, un poquito... me parece que es más responsable dar el contexto y que la gente tome sus propias... Exactamente, ¿no? pero eso es más difícil. Al final, lo que tenemos es un presidente que hace la misma función de estos anchors o de estos comunicadores, y entonces él es referente y traductor de la historia, de el último evento, de lo que nos hicieron los españoles. Sí, de lo que se necesita el día, ¿no? En fin, del tema del día, ¿no? Entonces es como... CNN que te manda las 5 cosas que debes de saber para tu café o para todo el día, que es un digamos formato muy conocido. A ver, tú tú con que sepas estas 7 cosas ya debes tienes el día saber, hecho. Mira, las vacunas van así, el COVID va así, la Reserva Federal va así. Pues un poco el presidente tiene su top 10 de temas. Déjame, hoy en la mañana te voy a explicar, ¿no? Desde cómo fue la independencia hasta... ¿Qué pasa con las empresas españolas? El tema que Cuba y en fin, ¿no? Él hoy es un referente y se ha convertido en un... digamos en comunicación, el término será un heurístico, el que te acorta la información, el que te dice tienes que, ahora de esto vas a opinar esto, ahora de esto, y él pues tampoco da muchos elementos, ¿no? O sea, te da el juicio, y luego si acaso te argumenta algo de análisis, pero ya te dijo por qué los españoles nos trataron mal, ¿no? O el tema que sea. Pues muchísimas gracias, Paco. La verdad es que ha sido fantástica la charla, me encantó y al contrario, gracias. Me encantaría que pudieras volver a estar con nosotros dentro de unos meses cuando estemos más cerca de la famosa revocación de mandato para que platiquemos cómo van las cosas y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto.